en medio de la vasta extensión del antiguo Medio Oriente, donde desiertos y fértiles llanuras se entrelazan, hay ecos de una época en la que la humanidad buscaba respuestas en cada rincón del universo. En este contexto, el relato de lo divino no era un mero ejercicio intelectual, era una necesidad fundamental, algo intrínseco al ser humano, que deseaba entender su lugar en un mundo caótico y a menudo implacable. Las tribus y comunidades dispersas en estas tierras ricas en historia se convirtieron en los portadores de mitos y creencias, forjando la primera chispa de lo que más tarde se conocería como la Biblia. No solo eran las palabras lo que importaba, eran las experiencias vividas, las tradiciones que emergían de la vida cotidiana, las luchas de las comunidades que cultivaban sus tierras y enfrentaban las inclemencias del tiempo, así como a sus propias dudas y miedos. Cada relato compartido alrededor del fuego crepitante de la noche, en la intimidad de hogares de barro, era también un acto de resistencia. Con cada narración, la familia se unía, se fortalecía y se reconectaba con sus ancestros. Había un sentido de continuidad, de pertenencia que trascendía generaciones, como si el hilo de la vida estuviera tejido con las historias del pasado. Los mitos y las leyendas surgieron como respuestas a las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué le da sentido a nuestra existencia? ¿Cómo navegar por la incertidumbre de la vida? Historias de creación y destrucción florecieron entre hombres y mujeres quienes buscaban comprender las fuerzas que eran más grandes que ellos. Desde las sombras de gigantescos árboles hasta las mesas de los profetas, cada figura se convirtió en un canal entre lo humano y lo divino, un puente que acercaba a los mortales a su creador. La oralidad fue la fuerza que impulsó la preservación de estas tradiciones. En comunidades donde la escritura era un lujo reservado a unos pocos, contar historias se convirtió en un arte esencial. Cada narrador, cada anciano bendecido con el don de la elocuencia, asumía el deber de mantener vivas las narrativas sagradas. Estas historias, que variaban de una tribu a otra, compartían una esencia común: la búsqueda de justicia, amor y esperanza en un mundo a menudo hostil. Los relatos sobre luchas y victorias, sobre caídas y redenciones, resonaban no solo en aquellos que los escuchaban, sino también en las vastas tierras que contemplaban silenciosamente. A medida que la civilización comenzó a florecer, las ideas se expandieron y con ellas las tradiciones ancestrales se vieron influenciadas por nuevas corrientes de pensamiento y espiritualidad. Las antiguas creencias se cruzaron con nuevos conceptos, enriqueciendo el tejido narrativo que más tarde daría forma a textos sagrados. Desde las leyendas de los dioses mesopotámicos hasta las enseñanzas de los sabios de Egipto, cada cultura influyó de manera significativa en los relatos que, cual mosaico, irían conformando lo que más tarde se conocería como la Biblia. Aquí, el papel de la mujer también fue crucial. En muchas historias, ellas no eran meras espectadoras, sino protagonistas, influenciando decisiones y guiando destinos. Personajes como Sara, Rebeca y Débora no son solo nombres, son símbolos de fe y resistencia en momentos de dificultad. Las tradiciones, que al principio eran fluidas y adaptables, empezaron a vislumbrar la necesidad de establecer un canon, una colección organizada de textos que representaría una verdad común y compartida. Algunos relatos se consideraron principios fundamentales, mientras que otros, aunque jamás desechados, se integrarían como apéndices en la narrativa mayor. Así, la historia de la creación, el diluvio y los patriarcas fueron cobrando forma, adoptando el carácter canónico que hoy les reconocemos. Cada palabra, cada verso,
estaba impregnada de la experiencia colectiva de un pueblo que a través del sufrimiento y la reverencia buscaba la imagen de lo divino. Con el tiempo, las enseñanzas se volverían más complejas, abordando no solo la relación con lo divino, sino también cuestiones morales y éticas que definieron la convivencia de los pueblos. Las historias de los profetas, con sus llamados a la justicia y la paz, resonaban como un eco poderoso de la necesidad de intervenir, de actuar en contra de la corrupción, de buscar la equidad. Así, la Biblia se convirtió en un canon de conjuntos de normas, directrices y una visión de la vida que desafiaba a las sociedades a superar sus limitaciones. Aunque el viaje de la tradición bíblica fue largo y a menudo tumultuoso, el profundo deseo de conectar con lo divino se mantuvo constante. Estos relatos, antes orales y luego escritos, llegaron a convertirse en un faro para generaciones que buscaron amor, identidad y verdad en un mundo a menudo implacable. Entre sus líneas, las esperanzas y los temores de una humanidad que siempre ha anhelado entender la existencia se encuentran entrelazados, formando una rica tapestría que sigue impactando y guiando a quienes las buscan. Así, el relato sagrado se ha convertido en una parte eterna de la experiencia humana, no solo como un conjunto de historias, sino como un reflejo del viaje de la humanidad en su búsqueda de significado y conexión con lo divino. Las narrativas que forman la fe. Las narrativas de la Biblia siempre se han visto como más que simples relatos. Son espejos donde la humanidad se refleja en sus múltiples facetas. Cada figura bíblica, cada evento, cada parábola trae consigo un conjunto intrínseco de enseñanzas que resuenan a lo largo de los siglos. Moisés, David, Ruth, Daniel y un sinfín de personajes más no solo habitaron en un tiempo y un lugar específicos, sino que encarnaron conflictos existenciales y luchas internas que siguen siendo relevantes hoy en día. Al sumergirnos en sus historias, podemos desentrañar las lecciones que pueden guiarnos en el camino de nuestras propias existencias. Tomemos, por ejemplo, el relato de Moisés, un hombre marcado por la dualidad de su origen. Criado en la opulencia de la corte egipcia, su vida dio un giro radical cuando se vio forzado a huir al desierto tras cometer un acto de violencia. Este exilio no fue un mero castigo, fue un periodo de transformación que le permitió reconciliar sus identidades y comprender su propósito. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, se le presentó no solo como un liberador, sino como un ser humano en lucha, lleno de dudas y temores. Esta configuración inicial resulta esencial para entender la dinámica entre lo divino y lo humano. Moisés no es un héroe inalcanzable. Es un hombre que, como muchos de nosotros, enfrenta la incertidumbre y la inseguridad, y de cuya historia surge la idea de que las propias luchas pueden ser el caldo de cultivo para el nacimiento de un liderazgo efectivo. La narrativa de David, de igual modo, es rica en matices y enfoques. Desde su ascenso como el joven pastor que derrocó al temible Goliat, hasta su lucha como rey con el peso de sus decisiones y fracasos, su vida es un recordatorio de que el verdadero valor no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de levantarse tras cada tropiezo. Sus salmos, llenos de súplicas y alabanzas, son un testimonio de su vulnerabilidad y su conexión con lo divino. Al igual que nosotros, David experimentó momentos de profundo desasosiego y búsqueda de redención. Al estudiar su vida, se plantea una invitación a reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones y el papel de la misericordia en nuestras vidas. Moisés y David son ejemplos que cruzan el tiempo y el espacio, pero también hay muchas otras figuras que ofrecen una perspectiva igual de valiosa. Ruth, por ejemplo, es un faro de fidelidad y amor incondicional.
Su historia nos invita a pensar sobre el poder de la lealtad en tiempos de adversidad. Como una mujer extranjera en una tierra que no era su hogar, Ruth desafía las normas culturales y jurídicas al decidir acompañar a Noemí en su regreso a Belén. Su relato nos enseña que la fe no siempre sigue un camino predecible y que las conexiones humanas pueden guiar decisiones trascendentes. Daniel, por otro lado, ejemplifica la resistencia en medio del exilio. En una tierra que buscaba despojarlo de su identidad, mantuvo su fe y sus convicciones firmes, reflejando el desafío de permanecer fiel a uno mismo frente a la presión de la conformidad. Su valentía al enfrentar el foso de los leones nos da una lección poderosa sobre la importancia de mantenerse firme en las convicciones, incluso cuando éstas nos llevan a situaciones de peligro. En cada uno de estos relatos surge un hilo común: la búsqueda de un propósito mayor que trasciende las circunstancias inmediatas. Cada historia bíblica está impregnada de simbolismo, ofreciendo capas de significado que, con una exploración más profunda, revelan no solo nuestras flaquezas, sino también nuestras resiliencias. Estos relatos nos desafían a no quedarnos en la superficie, sino a sumergirnos en su esencia, permitiendo que las lecciones aprendidas por aquellos que vivieron antes de nosotros guíen nuestras decisiones y acciones. El poder de la narrativa bíblica radica en su universalidad. Las decisiones difíciles que enfrentaron personajes antiguos son las mismas con las que luchamos en la actualidad. La búsqueda de identidad, las decisiones morales complicadas y la necesidad de perdón y amor. Cada historia se convierte en una invitación a explorar cómo se cruzan nuestras vidas con las de aquellos que nos precedieron, tejiendo una eterna conexión que abarca el tiempo y el espacio. Así, al sumergirnos en estas antiguas narrativas, no solo estamos explorando las páginas de un libro sagrado, sino que estamos trazando un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Las historias de Moisés, David, Ruth y Daniel nos muestran que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, la esencia de la experiencia humana sigue siendo la misma. Con sus luchas, victorias, amores y desengaños, nos desafían a cuestionar nuestras propias narrativas y cómo éstas forman, moldean y a veces redefinen nuestra fe y nuestra identidad en el mundo contemporáneo. Profetas y revelaciones. A medida que nos adentramos en el universo de los profetas, es imperativo tratar de entender las complejas interacciones entre lo humano y lo divino. Estos mensajeros no eran simples receptores de información, sino figuras que llevaban sobre sus espaldas el peso del destino de sus pueblos. Las palabras que pronunciaron, cargadas de advertencias y promesas, fueron el resultado no solo de visiones, sino también de un profundo proceso interno que moldeó su carácter y les otorgó la fortaleza necesaria para cumplir con su llamamiento. Jeremías, por ejemplo, es conocido como el profeta llorón, un título que encierra un profundo dolor existencial. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la angustia y la dificultad. Se le encomendó la tarea de anunciar la destrucción de Jerusalén, un mensaje impopular que lo colocó en el extremo opuesto de las élites políticas y religiosas de su tiempo. La historia de Jeremías es un relato trágico, pero al mismo tiempo es un testamento del compromiso que estos hombres tenían hacia aquello que consideraban un mandato divino. Al enfrentarse a la burla y a la hostilidad, su determinación de mantenerse firme en la verdad revela la esencia de lo que significa ser un profeta. Es una lucha constante por la integridad en un mundo que a menudo prioriza lo efímero sobre lo eterno. Isaías, por otro lado, representa otra faceta en esta rica tapicería de voces proféticas. Su enfoque fue más visionario y poético.
expandiendo las visiones del futuro al mismo tiempo que criticaba los fracasos actuales de la sociedad. En un contexto de inquietud, como los conflictos con potencias vecinas y la corrupción interna, Isaías nos brinda una mirada hacia un reino venidero donde la paz y la justicia prevalecerán. Su declaración de que el lobo habitará con el cordero no solo es una imagen poética, sino una promesa esperanzadora que contrasta vivamente con la dura realidad a la que se enfrentaba su gente. Isaías también se vio obligado a luchar contra la incredulidad y la desconfianza, enfrentando el desafío de un pueblo distraído por sus propios intereses. Ambos profetas, aunque de contextos y estilos diferentes, encarnan el mismo dilema, el de hacer oídos sordos a una voz interior que clama por justicia y verdad. Resulta fascinante observar cómo se estructuran estos relatos de su vida, no solo como crónicas de sufrimiento, sino como declaraciones de una profunda conexión con el Creador, una conexión que a menudo se forja a través de la adversidad. Los profetas nos enseñan que la relación con lo divino no siempre es cómoda. A menudo es un camino lleno de espinas y decepciones que requiere una resiliencia extraordinaria. Las revelaciones que experimentaron no fueron meras visiones idílicas, sino encuentros con lo sagrado que desafiaron sus construcciones de realidad. Con frecuencia, se sintieron desbordados por una carga casi insoportable, sintiendo la responsabilidad de hablar con una autoridad que no pertenecía a ellos, sino que les era conferida. Esto otorga una profundidad emocional a su vocación. Por ejemplo, las quejas de Jeremías ante Dios, en las que expresa su frustración e incluso su deseo de no haber sido llamado, resuenan con la experiencia humana de agotamiento y desesperación. Estos gritos desgarradores nos recuerdan que incluso los más elegidos no están exentos de la fragilidad humana. Al mismo tiempo, sus mensajes, impregnados de la realidad de su sufrimiento, reflejan una empatía profunda hacia las luchas de su pueblo. Era esta capacidad de conectar su dolor personal con el de los demás lo que los hacía verdaderos representantes de la voz divina. El anhelo de permanecer fiel al llamado, a pesar de la duda y la oposición, es quizás una de las lecciones más significativas que podemos extraer de sus vidas. En un mundo donde los valores a menudo se ven distorsionados, la valentía para permanecer firme ante las adversidades se convierte en un faro, un recordatorio de que la fidelidad a la verdad, aunque solitaria, es fundamental. Las revelaciones y visiones a las que fueron sometidos estos hombres se superponen con eventos históricos y contextos sociales complejos que les rodeaban. Eran observadores agudos, analistas de su tiempo, capaces de discernir las dinámicas sociales y políticas que muchas veces escapaban a la comprensión del ciudadano común. Esta capacidad de ver más allá de la superficie y desenmascarar la hipocresía y la injusticia se convierte en una parte esencial de su legado. Además, su disposición a incomodar a aquellos en el poder resuena a lo largo de los siglos, animando a futuras generaciones a cuestionar, a desafiar, a no aceptar el status quo sin un examen crítico. En esta travesía, el sufrimiento se convierte en un hilo conductor que une a los profetas entre sí, así como con aquellas comunidades que fueron sus oyentes. A través de sus lágrimas, de su soledad y sobre todo de su compromiso inquebrantable, nos proporcionan no solo palabras de advertencia, sino también un mapa hacia un futuro esperanzador. En su lucha por la verdad, nos revelan lo que implica realmente ser un portador de mensajes divinos en medio de un mundo caótico y confuso. El mensaje de amor y redención. La revelación del amor y la redención en la vida de Jesucristo se manifiesta en su manera de interactuar con aquellos a quienes la sociedad despojaba de dignidad. A lo largo de los evangelios,
Vemos momentos poderosos donde la compasión y la misericordia de Jesús desafían las normas establecidas. No se limitó a ofrecer consuelo a los que sufrían. Abogó por los marginados y levantó a los caídos. Este enfoque, casi radical, no solo presentaba un cambio en la práctica religiosa de su época, sino también en la comprensión del amor divino. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, como narran las Escrituras, no solo rompió una barrera social, sino que ofreció un mensaje transformador. La salvación está al alcance de todos, sin importar su origen o circunstancias. Este acto no solo fue notable por el simple hecho de que un judío dialogara con una samaritana, sino que destacó cómo las divisiones humanas quedan anuladas ante la promesa del amor de Dios. En medio de este intercambio, vislumbramos la profundidad del nuevo pacto prometido, donde ya no se trata de cumplir simplemente normas religiosas, sino de una relación viva y dinámica con el Creador. Las parábolas que Jesús compartió, historias llenas de significado y simbolismo, sirvieron de espejo que reflejaba el corazón de Dios hacia la humanidad. La parábola del Hijo Pródigo encapsula con asombrosa claridad esta noción de redención. Aquí, el amor del Padre, que espera ansiosamente la vuelta de su Hijo, representa el amor incondicional de Dios por nosotros. No hay condena ni recriminación en el regreso del Hijo, solo una celebración del perdón. Esta disposición a recibir nuevamente lo que antes parecía perdido se convierte en un poderoso recordatorio de que, a través del arrepentimiento sincero, siempre hay espacio para el regreso, sin distinción de los errores del pasado. En su ministerio terrenal, Jesús también se dedicó a sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Cada milagro no fue solo un acto de poder divino, sino una manifestación tangible del amor redentor de Dios. Cuando sanó a un leproso, hizo más que restaurar su salud. Desafió un sistema que veía a esa persona como intocable, como un paria. En ese toque, hubo una restauración de la dignidad y un llamado a la inclusión. Este amor era contagioso, atrajo multitudes y, sin duda, sembró semillas de esperanza en los corazones de aquellos que habían sido olvidados. La colaboración de amor y acción era el núcleo de la misión de Jesús. Él sabía que las palabras estaban vacías sin las acciones que las respaldaban, y por eso dedicó su vida a sanar, enseñar y liberar. Desde sus encuentros con los enfermos hasta su intervención en las vidas de los pecadores, cada acto fue un mensaje claro. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y todos son dignos de ser amados y redimidos. Este amor radical se intensificó en el momento culminante de su vida, el sacrificio en la cruz. En el dolor y el sufrimiento, Jesús mostró el amor más puro, un amor que se entrega a sí mismo por el bien de otros. Aquí, la redención se convierte en una realidad palpable, un regalo ofrecido sin condiciones. Sí, el sacrificio de Cristo en el Calvario fue un momento desgarrador, pero también fue el acto más glorioso de amor jamás concebido. La cruz se transforma en un símbolo que desafía al tiempo, recordándonos no solo el costo de la redención, sino también el hermoso regalo de la esperanza que nos es ofrecido. El acto de redención está diseñado para tocarnos de manera personal. Cada uno puede encontrar su historia dentro de la narrativa de la cruz. Los que sufren, los que se sienten perdidos, tienen la oportunidad de experimentar una transformación radical al reconocer que a través de Jesucristo no solo son perdonados, sino que también son restaurados a una nueva vida, una vida caracterizada por la paz y el propósito. La diversidad de experiencias alrededor de la cruz refleja la magnitud del amor de Dios y cómo este amor se hace presente en cada vida individual.
A medida que reflejamos sobre estos hechos, nos encontramos en un viaje continuo de descubrir cómo el amor de Jesucristo redefine nuestras relaciones, nuestras esperanzas y nuestras perspectivas de vida. Cada encuentro con su gracia nos lleva a un nuevo nivel de comprensión, un entendimiento más profundo de lo que significa ser verdaderamente amados y aceptados. Este amor no es exclusivo, sino universal, y su poder transforma no solo al individuo, sino también a las comunidades que se agrupan en torno a este mensaje de esperanza y redención. Así, el eco del amor divino resuena por toda la Biblia, invitándonos a abrazar la verdad de que todos somos parte del relato. Nos llama a vivir un amor que no conoce límites, a comprometernos con la redención que ha sido ofrecida y a actuar con corazones dispuestos a abrazar a aquellos que, como nosotros, anhelan el consuelo y la libertad que solo son posibles a través de Jesucristo. En todas nuestras interacciones, se nos recuerda que somos embajadores de este mensaje vital, llevando el amor y la redención a un mundo que anhela desesperadamente ambas cosas. La cartografía espiritual. A medida que exploramos la inmensa geografía espiritual trazada en la Biblia, vemos que cada ubicación no se limita solo a su latitud y longitud, sino que se convierte en un punto de inflexión en la narrativa de la fe. Estas tierras, ya sean desiertos áridos, montañas majestuosas o valles fecundos, son testigos de encuentros poderosos entre lo humano y lo divino. La forma en que estos lugares están entrelazados con las historias de la fe revela el deseo innato de la humanidad por un sentido de pertenencia y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Desde el emblemático Monte Sinaí, donde Moisés recibió las leyes que guiarían a su pueblo, hasta el río Jordán, donde la llegada de los israelitas a la tierra prometida simboliza la culminación de un largo y arduo viaje. Hay una arquitectura subyacente que invita a los creyentes a ver cada paso como parte de un viaje espiritual continuo. Este viaje es predominantemente el de una comunidad. No es solo el camino de un individuo solitario, sino una travesía colectiva que refleja las luchas, sueños y esperanzas de generaciones enteras. Las historias de los patriarcas, como Abraham, quien caminó las llanuras de Canaán, no son meras narrativas de pioneros antiguos. Son relatos que resuenan en nuestros corazones contemporáneos. Canaán se convierte en un símbolo de promesa, de la búsqueda de un hogar y del anhelo humano de encontrar un lugar donde pertenecer. Aquellos que leen estas historias no solo ven un mapa de antiguas tierras, sino un eco de sus propias vidas, un recordatorio de que cada búsqueda personal es parte de un viaje mayor que ha sido recorrido por muchos antes que nosotros. La importancia del agua, por ejemplo, a lo largo de este mapa espiritual, es significativa. El agua del Mar Rojo marca una separación radical entre la esclavitud en Egipto y la libertad del pueblo de Israel, mientras que el agua del Jordán no solo es el límite de la tierra prometida, sino también un medio de purificación y renacimiento. La infancia de Jesús, en el río, simboliza una nueva era de esperanza y amor, una era que invita a todos a sumergirse en la renovación espiritual. El agua aparece específicamente en momentos de transformación, sugiriendo que la purificación es necesaria para descubrir la verdadera esencia de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Las montañas, como el Monte de los Olivos y el Monte Calvario, son igualmente portadores de significado. El Monte de los Olivos es el espacio de la oración, un lugar donde el dolor humano y la esperanza divina se encuentran. Es en estos altos lugares donde las historias se entrelazan. La elevación parece aproximar a los seres humanos a lo divino. Aquí, el sacrificio de Cristo en el Calvario
se convierte en el acto culminante de amor y redención. Un momento donde la geografía trasciende su forma física para volverse un símbolo eterno de la lucha entre la vida y la muerte, el sacrificio y la salvación. Así como los rincones de la Tierra Santa se cargan de significado, los desiertos aparecen en la narrativa como espacios de prueba y revelación. El desierto de 40 años que el pueblo de Israel atravesó se transforma en el lugar de su formación, donde la dependencia de Dios se vuelve evidente. En la soledad y la dureza de estos terrenos baldíos se cultiva la fe que no se logra en la comodidad, sino en la adversidad. Cada vez que el pueblo clamaba por agua o por alimento, no solo se trataba de sustento físico, sino de su supervivencia espiritual. Los lugares de encuentro, definidos por encuentros trascendentales, permiten a los creyentes considerar sus propias vidas como una serie de puntos de inflexión, momentos donde el divino ha tocado lo cotidiano. Los eventos en la historia de la salvación nos llevan a meditar sobre nuestra propia travesía, geografía interior y exterior que revela el camino hacia el hogar. Así, el relato de la humanidad es una gran travesía espiritual, donde cada una de nuestras experiencias, como las historias de nuestros antepasados, se encuentra enmarcada en estas geologías sagradas. Cada vez que un lector pasa sus ojos por las narrativas bíblicas, es como si activara una brújula interna que lo guía hacia la búsqueda de un hogar, ya sea físico o espiritual. La tierra prometida no es solo un destino geográfico, es el reflejo de un profundo anhelo, un lugar donde el corazón y la fe encuentran paz. En este contexto, nos vemos empujados a examinar qué representa para nosotros hoy la búsqueda de la tierra prometida en nuestros propios caminos, considerando la rica cartografía de nuestra experiencia espiritual. La Biblia, a través de sus paisajes y viajes, nos invita a vivir en la intersección entre lo humano y lo sagrado, mostrando que cada presión de nuestros pasos, cada lucha y triunfo, es un eco del viaje primigenio del pueblo de Dios. En esta búsqueda común, la cartografía espiritual nos ofrece una guía poderosa, convirtiendo los relatos antiguos en espejos de nuestras propias esperanzas, deseos y, sobre todo, la búsqueda interminable de nuestro lugar en el mundo, la actualidad de las Escrituras. En el escenario actual, donde la polarización y la incertidumbre parecen dominar el discurso público, las Escrituras inspiran a muchos a unificar sus esfuerzos hacia un futuro más compasivo. Ya no se buscan respuestas únicamente en los ámbitos teóricos. Las enseñanzas de la Biblia convocan a una acción tangible en el presente. Los mensajes de compasión, equidad y perdón resuenan con una claridad renovada en una sociedad que atraviesa profundas crisis éticas y morales. Las parábolas y relatos bíblicos, a menudo considerados como anécdotas de tiempos antiguos, ofrecen enseñanzas que se han adaptado sorprendentemente a los dilemas contemporáneos. Los discursos sobre la justicia social en el contexto moderno encuentran ecos en las experiencias de figuras como el buen samaritano, cuyo ejemplo de amor al prójimo trasciende las divisiones socioculturales de hoy. Esta narrativa no merece ser relegada al pasado. Más bien, exige ser revisitada y aplicada en un entorno que se enfrenta continuamente a la xenofobia, el racismo y la desigualdad. Las comunidades alrededor del mundo han comenzado a reconocer el poder del mensaje cristalino que emana de estas escrituras. En muchos lugares, las iglesias y organizaciones de base han tomado la iniciativa de presenciar en temas cruciales, organizando marchas, apoyando políticas públicas y haciendo eco a las voces de los más vulnerables. La lucha por los derechos humanos y la dignidad para todos, principios firmemente arraigados en las enseñanzas cristianas,
encuentran un renovado impulso a través de este enfoque activista. Un ejemplo contundente de esta relectura de las Escrituras como motor de cambio social es el movimiento por la justicia racial. Inspirados en la narrativa bíblica, los líderes de este movimiento han utilizado citas y parábolas para articular su lucha exigiendo justicia en un mundo donde la desigualdad racial persiste de manera alarmante. El amor y la unidad son pilares del mensaje cristiano, y estos principios han sido fundamentales para movilizar a multitudes en la búsqueda de un mundo donde las diferencias sean razones para celebrar en lugar de dividir. A medida que las comunidades se sienten presionadas por la complejidad de los desafíos sociales actuales, la palabra de Dios se presenta como un ancla en medio de la tormenta. Las Escrituras no solo ofrecen consuelo, también impulsan a las personas a actuar con valentía. El llamado a ser la luz del mundo se traduce hoy en la necesidad de visibilizar las injusticias y de actuar en consecuencia. Las congregaciones encuentran en sus tradiciones el combustible para nunca dejar de buscar la equidad en todas sus formas. La espiritualidad que se desprende de una profunda conexión con las Escrituras empodera a muchos a ver sus vidas como instrumentos de cambio. Este enfoque contempla no solo la proclamación de la fe, sino también un esfuerzo consciente por encarnar sus enseñanzas en cada interacción cotidiana. Cuando se pone en práctica el mandamiento de amar al prójimo, las comunidades se transforman en refugios seguros, lugares donde se nutre la empatía y donde las divisiones se desvanecen. Asimismo, las Escrituras ofrecen una dirección clara en tiempos de crisis global, como la pandemia que nos ha golpeado recientemente. Su mensaje de cuidado y amor hacia los demás ha resaltado la necesidad de solidaridad en una época marcada por el distanciamiento físico. Las enseñanzas de la Biblia han sido fuente de inspiración para quienes adoptan un enfoque de servicio, recordando que el bienestar de uno está íntimamente ligado al bienestar de todos. Esta interconexión se manifiesta en la entrega de alimentos a los necesitados, el cuidado de los enfermos y el apoyo emocional a los que enfrentan el aislamiento. Además, es importante destacar la manera en que las Escrituras también fomentan el diálogo interreligioso y ecuménico. A medida que la diversidad cultural se enriquece en el mundo contemporáneo, las enseñanzas bíblicas invitan a la cooperación entre diferentes fe y tradiciones. Este espíritu de unidad es fundamental para abordar desafíos globales como la pobreza, la discriminación y el cambio climático. En este contexto, la narrativa bíblica puede ser el principio de respeto mutuo y colaboración, donde el amor que se predica es la base sobre la que se construyen sociedades más justas y solidarias. El desafío contemporáneo radica en vivir las Escrituras de manera no solo individual, sino también colectiva. La práctica de la fe se convierte en un llamado a la acción, donde la comunidad se involucra activamente en la vida social y política, impulsando un cambio que refleje los valores del amor y la justicia que sustentan las enseñanzas de la Biblia. En ese sentido, la relectura de sus textos se convierte en un faro para guiar no solo la espiritualidad individual, sino también la lucha comunitaria por un mundo mejor. La efectividad de las Escrituras a lo largo de los siglos radica precisamente en su capacidad de adaptarse a nuevos contextos, proveyendo una guía firme en tiempos de incertidumbre y demostrando que su relevancia nunca se desvanece, sino que resplandece luminosamente en cada generación.